Bueno, entonces estábamos tratando de definir las partes del ángulo y entonces hablábamos de que cuando se cruzaban dos líneas rectas se forma un ángulo y el punto donde se cortan las dos líneas, se llama vértice. Y se llama vértice porque es un lugar. Entonces, vértice es el lugar o el punto donde, entonces pueden surgir varios sinónimos. Se cortan, se cruzan, llegan, parten dos líneas rectas, dos líneas. Entonces el vértice puede ser todo eso. Y resulta que las líneas AB y CD, cuando se cruzan y forman un ángulo, entonces toman un nuevo nombre. Toman el nombre de lado. Lado. Son las líneas que forman un ángulo. Y estos dos lados reciben nombres diferentes. Hay un lado inicial y hay un lado final. Lo normal es que los ángulos se midan en la dirección a donde cierra la mano derecha. Cuando yo dejo el pulgar mirándome a mí y cierro la mano derecha, en esa dirección se miden los ángulos. Por tal razón, normalmente este será el ángulo inicial y este será el lado final. Pero puede suceder que se determine que el ángulo hay que medirlo en la dirección opuesta. Esos son los que se llaman ángulos negativos. Y en este caso el ángulo inicial sería aquí y el lado final sería aquí. Pero lo que sí es siempre claro es que siempre hay un lado inicial y un lado final. Bueno, terminando esta parte, lo que corresponde a los conocimientos previos, y ya adelantando un poco sobre lo que son las clases de línea, entonces hablemos de dos cosas específicas: línea recta y línea poligonal. La línea recta, pues ya vimos que una línea recta se forma cuando el camino entre dos puntos determinados van o mantiene la misma dirección. Si tengo el punto A y el punto B, entonces se forma una línea recta. Si tengo el punto A y el punto B, se forma una línea recta siempre y cuando el camino siempre vaya en una misma dirección. O sea, el camino va derechito desde A hasta B o directo desde B hasta A. Fíjense que aquí no importa cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada. Lo importante es que el camino tenga siempre esa dirección. Entonces, en ese caso hablamos de una línea recta. Pero resulta que la línea recta no es la línea que parte de A y llega a B. Pues es la línea que pasa derechito de A hasta B, pero la línea recta continúa y empieza mucho antes y termina mucho después. No tiene fin.
no tiene fin y no tiene inicio. O sea, la línea recta en general no tiene inicio ni fin. Pero este pedacito de línea que está entre el punto A y el punto B, para diferenciarlo, se llama segmento de recta. Es un pedazo o un segmento de recta. Y cuando varios segmentos de recta se unen en puntos determinados, entonces un segmento de recta que va desde el punto C hasta el punto D se une con otro segmento de recta que parte del punto D hasta el punto E y se une con otro segmento de recta que va desde el punto E hasta el punto F, se forma una línea. Esto es una sola línea y esta línea es la llamada línea poligonal. Entonces, la línea poligonal es una línea que está formada por la unión de varios segmentos de recta. Cuando se unen varios segmentos se tiene una línea poligonal. ¿Cuál es la característica? Que cada segmento empieza donde termina el anterior. El primer segmento empieza en C, termina en D. El que sigue empieza en D y termina en E. El que sigue empieza en E y termina en F. Y la otra es que cambian de dirección. Si no cambiasen de dirección, pues estaríamos hablando de un segmento pero más largo porque tienen la misma dirección. Entonces la situación con las líneas poligonales es que en cada punto los segmentos cambian de dirección y puede existir una línea que vaya de entre F y C. Entonces, si la línea poligonal arranca en C, va hasta D, hasta E y termina en F, sería una línea poligonal abierta. Pero si termina cerrándose con un segmento que empieza en el punto final y termina en el punto inicial, se llama una línea poligonal cerrada. Bueno, continuando con esto, entonces veamos o pongamos de acuerdo en cómo vamos a definir los 5 principios de Euclides. Y entonces empezamos con el primero. Y el primero ya lo hemos visto aquí varias veces. El primero dice, pues si yo tengo un punto A y un punto B, yo por el punto A y por el punto B, primero que todo puedo trazar una línea recta. Entonces es una forma de decirlo. Entonces, por 2 puntos puedo definir una línea recta. Para definir una línea recta, entonces, solo necesito 2 puntos. Pero, ¿qué sucede? Esa es una forma de expresar el primer principio de Euclides. Otra forma de expresarlo es que por 2 puntos cualquiera, por el punto A y por el punto B, por 2 puntos,
solo se puede trazar una recta. Por el punto A y por el punto B solo va a pasar una línea recta. No hay ninguna otra línea que pase por el punto A y por el punto B al mismo tiempo. O sea, aquí la única línea, esta será la única línea recta que pase por los puntos A y B. Entonces, son dos formas de ver el primer principio de Euclides. El segundo principio, pues ya lo vimos acá. Si estamos hablando de rectas, pues, ¿qué sucede? Pues eso significa que esta línea no termina aquí en B, sino que continúa. ¿Hasta dónde? Indefinidamente. Otros podrían decir hasta el infinito, u simplemente no tiene fin. Y de la misma manera esta línea puede continuar en la dirección de A, ¿hasta dónde? Indefinidamente. Es decir, hasta el infinito, o no tiene fin. En general, una línea recta, ya también lo hemos dicho, una recta no tiene principio y no tiene fin. Desde cualquier punto donde yo pare, desde ahí puedo alargarla otro poquito. Y desde el que siga lo puedo alargar otro poquito. Y así en cualquiera de las dos direcciones. Entonces este es el primer principio y este es el segundo principio. Una recta puede prolongarse en cualquiera de sus dos direcciones indefinidamente. Que yo llegué aquí hasta el borde del tablero, pues si quiero salirme del tablero puedo hacerlo y puedo seguir prolongando las líneas. Bueno, entonces vamos con el primero y con el segundo principio de Euclides. El tercer principio. Bueno, el tercer principio se trata un poco de romper con lo que nosotros ya o tenemos como concepción de una circunferencia. Cuando nosotros nos dicen trace una circunferencia, normalmente empezamos a rascarnos la cabeza porque decimos no puedo porque no tengo compás. Pero resulta que el tercer principio de Euclides habla de lo siguiente. Dice, para definir una circunferencia necesito dos cosas. Un centro. ¿Qué es el centro? Pues sencillamente el centro es un punto, o sea, un lugar donde iniciar o referenciar la circunferencia. Entonces, para hacer una circunferencia necesito inicialmente definir un punto. Y lo otro, una vez tenga definido ese punto, necesito definir la medida de un segmento. Entonces, esa medida de un segmento cualquiera es
la segunda parte de la circunferencia. Y un segmento es una línea recta, recuerdan, que va desde dos puntos. En este caso, esta es una línea recta que va desde el punto 0 hasta el punto A. Y esa línea recta que va desde el punto 0 hasta el punto A es la que llamamos radio. Un centro y un radio. Y el radio está definido como la longitud de las líneas, no de las líneas, pues discúlpeme, de los segmentos que se trazan desde el centro hasta la circunferencia. Y aquí es bien importante determinar cuando hablamos de circunferencia a qué nos referimos. Cuando hablamos de circunferencia hablamos de una línea, y es la línea que se forma por todos los puntos que unen a todos los radios de esa circunferencia. Entonces, si yo ya tengo trazado el primer punto, mi punto A, ustedes recuerdan que dentro de la actividad se solicitaba que una vez hubiese ubicado el punto 0, ubicase un punto A una medida, les había dicho que en este caso era de 5 centímetros. Y que después de que tuviese ubicado el punto A, debía ubicar un punto B que estaba a 1 centímetro del punto A. Entonces, vamos a ubicar el punto B a 1 centímetro. Aquí medí el centímetro, pero tenía dos condiciones. Desde A hasta B debe medir 1 centímetro, y desde el punto 0 hasta el punto B debe medir 5 centímetros. Entonces vamos a medir los 5 centímetros. Fíjese que no quedaría ya. Sería necesario hacerlo retroceder un poco para poderlo ubicar. El punto B sería aquí. Y una vez tuviese ubicado ese punto B, entonces iba a ubicar un nuevo punto, y era el punto C. Y el punto C cumplía las mismas condiciones. Estaba a 1 centímetro del punto A y a 5 centímetros del punto B. Y aquí iría el punto C. Y después que tuviese ubicado el punto C, iba a ubicar otro punto, el punto D, que debería quedar ubicado a la misma distancia, a 1 centímetro, o sea, desde aquí hasta acá, iba a medir 1 centímetro, y desde aquí hasta el centro debería medir 5 centímetros. Entonces ese punto quedaría ubicado aquí, y ese sería el punto D. Continuamos entonces con la medición. 1 centímetro, 5 centímetros. Punto E. 1 centímetro, 5 centímetros. Punto F. 1 centímetro, 5 centímetros. Punto G. 1 centímetro, 5 centímetros. Punto H. 1 centímetro,
5 centímetros, punto I, 1 centímetro, 5 centímetros, punto J, 1 centímetro, 5 centímetros, punto K, 1 centímetro, 5 centímetros, punto L, 1 centímetro, 5 centímetros, punto M, 1 centímetro, 5 centímetros, punto N, 1 centímetro, 5 centímetros, punto O, 1 centímetro,